Caliéntate junto al fuego y lárgate. Un millonario recogió a una muchacha sucia y temblorosa en medio de la carretera, le arrojó las llaves de la cabaña de visitas. Pero cuando esa misma noche entró a buscarla sin tocar la puerta, se quedó paralizado, helado hasta la médula de los huesos. Mis queridos oyentes, antes de que la noche nos envuelva por completo, no olviden suscribirse al canal y regalarme un me gusta, para que esta hoguera nuestra siga ardiendo. Pónganse cómodos. Que disfruten la historia. Maldita sea, exhaló Simón, casi escupiendo las palabras entre los dientes, mientras golpeaba el volante con la palma de la mano. El golpe resonó sordo, seco, llenando el habitáculo del coche. Redujo la velocidad con una irritación que rozaba la furia, sintiendo cómo la pesada maquinaria de su costoso auto alemán le obedecía, pero quejándose ante sus movimientos bruscos. Afuera, en el acotamiento de la carretera, envuelta en una tormenta de aguanieve, que aullaba como un animal herido en lo alto de la sierra, parpadeaba una figura solitaria. Era una silueta delgada, encorvada, tan frágil y diminuta que parecía que el mismísimo invierno, con toda su crueldad y su peso infinito, la estuviera aplastando contra la tierra. Casi se fundía con aquel paisaje blanco y muerto. Ningún ser humano en su sano juicio caminaría por esa carretera con un clima así. O al menos, eso fue lo que pensó Simón, frunciendo el ceño y entrecerrando los ojos a través del parabrisas cubierto de escarcha. Ya estaba a punto de pasar de largo, de pisar el acelerador y olvidar lo que había visto, pero en el último segundo, como si el diablo mismo le hubiera jalado la pierna, pisó el freno. El lujoso vehículo se detuvo de mala gana, con un chirrido de llantas sobre el hielo. Y fue entonces, al agudizar la vista, cuando por fin comprendió quién estaba ahí. Era una muchacha. Estaba congelada hasta los labios, que lucían de un tono azulado. Su piel, bajo la luz grisácea y cortante de los faros, parecía hecha de papel de arroz, casi transparente. De su cabello enmarañado, empapado y pesado por el hielo, escurrían gotas que parecían lágrimas de cristal. Llevaba una chamarra de otoño sucia y desgastada, una mochila vieja al hombro, y en su rostro brillaban unos ojos inmensos, idénticos a los de un venado acorralado. «Súbete», le soltó él, tajante, sin siquiera mirarla, bajando apenas el cristal de la ventanilla lo suficiente para que su voz cortara el viento helado. La muchacha dudó de forma evidente. Se quedó quieta un instante, como si no pudiera creer que aquella voz en la oscuridad realmente la estuviera llamando. Luego, despacio, moviendo a duras penas, las manos entumecidas, abrió la puerta y literalmente se desplomó sobre el asiento del copiloto, con tanta torpeza que Simón hizo una mueca instintiva de disgusto. «¿No voy lejos? Gracias por detenerse», murmuró ella con una voz temblorosa y atropellada, apresurándose a cerrar la puerta para dejar fuera la tormenta. «Me da igual», la interrumpió Simón con una sequedad que cortaba. «Solo no te vayas a morir aquí adentro. La tapicería es muy cara». Los ojos de la chica se clavaron en él de golpe. Eran unos ojos enormes, asustados, cargados de una ofensa tan desnuda, tan abierta, que por una fracción de segundo a Simón le invadió la incomodidad. Se sintió avergonzado de su propia frase, de su rudeza gratuita, de lo absurdo de toda la situación. Pero ella no le contestó absolutamente nada. Se limitó a abrazarse a sí misma, pegando los brazos al cuerpo como si intentara protegerse del frío y de la vida al mismo tiempo. El auto arrancó de nuevo, ganando velocidad rápidamente sobre el asfalto negro y solitario. El silencio dentro de la cabina se volvió tan espeso que parecía que uno podía cortarlo con un cuchillo y untarlo en un pedazo de pan. «¿Cómo te llamas?», preguntó él, con un tono que no lograba ocultar su fastidio. «Vale. Bueno. Valeria. ¿Y usted?», respondió su inesperada compañera.
con una voz llena de desconcierto. Simón. A ver. Valeria, te voy a acercar a tu casa. ¿Por dónde vives? El silencio que siguió a la pregunta fue demasiado largo. Lo suficiente para que Simón frunciera el ceño con impaciencia. En ningún lado, dijo ella por fin, casi en un susurro. Él la miró de reojo, sintiendo cómo la irritación volvía a hervirle en la sangre. ¿Qué significa eso de, en ningún lado? Pues eso. En ningún lado. Exhaló Valeria, y por primera vez, cruzó por su voz un destello de algo muy parecido a la rabia. Si me va a bajar, bájele de una vez. Yo no le rogué que se detuviera. Ya. Cállate. Gruñó Simón, intentando esconder su propia incomodidad bajo la máscara de su rudeza habitual. Ese gruñido no era más que un escudo. Una defensa contra una sensación extraña y molesta que le había punzado justo debajo de las costillas. Un miedo irracional a dejar de ser indiferente. Y él, en ese momento de su vida, no tenía tiempo ni ganas para sentir compasión por nadie. El resto del camino se arrastró de forma viscosa y callada. Ella viajó encogida, pegada a la puerta del pasajero, como si quisiera hacerse minúscula, invisible. Simón, con el rostro ensombrecido, tenso y huraño, clavaba la mirada en la carretera con tanta intensidad que parecía querer derretir el asfalto con los ojos. A ratos, sin poder evitarlo, le lanzaba miradas fugaces a su pasajera no invitada. Y de inmediato se maldecía a sí mismo por esa curiosidad, por esa flaqueza inesperada, por ese estúpido deseo de entender qué diablos le había pasado a esa criatura. Cada uno de esos pensamientos solo lograba irritarlo más. La casa de Simón, un caserón imponente en las afueras de un fraccionamiento exclusivo cerca de la capital, emergió de la oscuridad de la noche como una sombra gigantesca que se iba dibujando con la luz de los faros. Cuando el coche cruzó el portón y entró al patio, Valeria miró la construcción como si fuera una bestia a punto de morderla, o una trampa a punto de cerrarse sobre su cabeza. Simón detuvo el motor frente a una cabaña de visitas, pequeña pero impecablemente cuidada. El humo que apenas comenzaba a asomarse por la chimenea de piedra delataba que el fuego adentro estaba listo. Él bajó del auto. Sacó un manojo de llaves del bolsillo y se las arrojó. Caliéntate junto a la chimenea y lárgate a primera hora de la mañana. Te dejaré algo de dinero para el camión. Ella dio un respingo evidente ante la crudeza de sus palabras, pero no replicó. Simplemente clavó la mirada en el suelo nevado, y, con una voz muy bajita, dijo: «Gracias». Y se marchó caminando hacia la puerta de la cabaña, pisando la escarcha con pasitos tan cortos y cautelosos que parecía temer que cualquier movimiento brusco desatara la ira de alguien. Simón, sin entender muy bien por qué, se quedó parado en el frío durante varios segundos, con los pies clavados en el suelo, viendo cómo aquella silueta diminuta era tragada por la puerta de madera. Solo cuando escuchó el clic metálico de la cerradura, se dio la media vuelta y caminó despacio hacia su propia casa. El resto de la noche se convirtió en una batalla. Simón intentó, casi con desesperación, borrarse a la muchacha de la cabeza, pero fracasó miserablemente. Las llamadas de sus socios, los problemas con los proveedores, las montañas de contratos que debía revisar, los interminables mensajes de texto de su exesposa, llenos de quejas y exigencias, todo el teatro de su vida diaria, seguía su curso. Pero su mente, terca y desobediente, regresaba una y otra vez a la tormenta, a la carretera negra, a aquella figura delgada temblando dentro de una chamarra barata. Simón, ¿te acuerdas que este fin de semana te toca llevar al niño al fútbol? Don Simón. Tenemos un retraso en la aduana. Urge que autorice esto. Simón. No me contestas las llamadas. ¿Por qué siempre eres así?
Apagó el sonido del celular de golpe, como quien corta de un tajo el ruido del mundo. Caminó hacia la cantina de caoba. Tomó una botella pesada y hermosa, y se sirvió un tercio de vaso de whisky. El líquido ambarino brilló con destellos de oro suave bajo la luz de la lámpara. Lo más sensato era irse a la cama, cerrar los ojos y dejar que la noche se llevara todo. Pero había una espina clavada en su pecho. El recuerdo de cómo su pasajera temblaba, aterrorizada de ensuciar con su miseria el asiento de su coche de lujo. Y entonces, como un fantasma, apareció en su cabeza la frase exacta que le había dicho: «Caliéntate y lárgate». Eso fue exactamente lo que le escupió en la cara. Rudo, cortante, imbécil, sin una sola gota de humanidad. Como el peor de los tiranos, hizo una mueca de asco, sacudiendo un hombro como si sus propias palabras le dieran repulsión, como si el solo recuerdo le quemara la piel y no lo dejara respirar. ¿Y qué?, se dijo a sí mismo, intentando justificarse. Él no le debía nada a nadie, y mucho menos a una escuincla que había salido de la nada. Bastante había hecho ya, demasiado, de hecho. La recogió en una carretera congelada a mitad de la noche, la trajo a su propiedad, le dio un techo seguro y un fuego para no morir de hipotermia. Pero la maldita culpa no se iba. El whisky le raspó la garganta con un fuego áspero. Sus pensamientos se enredaban en una maraña imposible de desatar, presionándole las sienes, impidiéndole pensar con claridad. Y de pronto, sin saber exactamente en qué momento tomó la decisión, se levantó pesadamente de su sillón de piel. Movido por un impulso ciego, como si caminara en sueños, cruzó el patio helado y se plantó frente a la puerta de la cabaña de visitas. Apenas contuvo la respiración, empujó la puerta sin tocar y entró de golpe, sin darse el lujo de arrepentirse. Al cruzar el umbral, Simón se quedó petrificado, como si hubiera chocado contra un muro de hielo, a pesar de que el interior de la cabaña estaba impregnado de un calor hogareño. La chimenea, que el personal de servicio dejaba preparada, ardía con una luz anaranjada, mansa y rítmica, proyectando sombras que bailaban sobre las paredes de madera. Valeria estaba de pie junto a la mesa, dándole la espalda. Su cuerpo se veía tenso como la cuerda de un arco. Su cabello, largo y oscuro, escurría agua sobre sus omóplatos desnudos, brillando a la luz del fuego. Era obvio que acababa de salir de la regadera y, en su prisa, se había envuelto en una de las toallas de baño de él. Una toalla gruesa que, maldita sea la hora, apenas le llegaba por encima de las rodillas, dándole un aire de vulnerabilidad absoluta que le encogió el corazón. Pero no fue eso lo que lo dejó sin aliento. Sobre la mesa, iluminados de lleno por el resplandor de las llamas, había unos papeles dentro de una funda de plástico gastada y húmeda. La mirada de Simón captó de inmediato las letras mayúsculas del documento que coronaba la pila. Tenía un escudo oficial, sellos de la fiscalía, era una orden de medidas cautelares, prohibición de abandonar la ciudad. Valeria se giró de golpe, aterrorizada, aferrando la toalla contra su pecho con los nudillos blancos. Y por primera vez, bajo esa luz cálida, Simón pudo ver su rostro sin la máscara deformante del frío y el cansancio. Tenía unos ojos inmensos y profundos, y la línea de sus pómulos era perfecta. Era hermosa. Para ser precisos, de una belleza que lastimaba. ¿Usted no sabe tocar la puerta?», logró articular ella, con la voz quebrada. «¿Qué es eso?», preguntó Simón, secamente, señalando los documentos con la barbilla sin apartar la mirada. Ella se lanzó sobre la mesa, intentando cubrir los papeles con su propio cuerpo. «No es asunto suyo», soltó Valeria, pero el grito le salió débil, cargado de pánico. Él dio un paso largo hacia el interior de la habitación.
Niña, tengo metida en mi propiedad a una persona a la que está buscando la policía. ¿De verdad crees que no es asunto mío? Valeria se quedó inmóvil, como si alguien hubiera presionado el botón de pausa en su vida. De pronto, sus hombros cayeron derrotados y comenzaron a temblar de forma visible. No soy ninguna delincuente, respondió con un hilo de voz que apenas se sostenía. Perfecto. Entonces hazme el favor de explicarme qué diablos es esto. Ella se mordió el labio inferior, clavando sus ojos en él, escudriñándolo como si intentara leerle el alma, buscando desesperadamente saber si aquel hombre rudo merecía aunque fuera una gota de su confianza. Simón sintió una punzada extraña, un sentimiento que no reconocía. Sabía que si ella rompía a llorar en ese momento, si una sola lágrima rodaba por esas mejillas pálidas, él se iba a sentir peor que si tuviera enfrente la orden de aprehensión más grave del mundo. Cada movimiento de la chica, cada mirada, parecía cargar el aire de electricidad, volviendo el silencio insoportable. «Es un problema familiar», dijo por fin, arrastrando las palabras. «Mi padrastro». La voz se le rompió, tuvo que tragar saliva para continuar. «Él quiere obligarme a regresar. ¿Quiere forzarme a firmar unos papeles para cederle mi departamento? ¿El dinero? La herencia que me dejó mi mamá. Yo me escapé. Y él fue a la policía a levantar un acta diciendo que yo le robé. Lo hizo para que me detuvieran y no pudiera huir». Simón soltó el aire despacio, sintiendo como un engranaje oxidado encajaba dentro de su cabeza. Ahí estaba, el viejo y sucio veneno de siempre. El dinero. Las herencias. El asqueroso lodo de las traiciones familiares. La miró fijamente, haciendo un esfuerzo titánico por no mostrar ninguna emoción en el rostro. «¿Y por qué no me dijiste esto desde el principio? ¿Acaso usted me preguntó?», estalló ella, con los ojos brillando de coraje. Me aventó las llaves como a un perro, y me dijo que me largara. ¿Por qué razón tendría yo que confiar en usted? Simón abrió la boca para soltar un comentario sarcástico, de esos que usaba para defenderse del mundo, pero las palabras se le murieron en la garganta. En la mirada de esa muchacha había una desesperación tan honda y tan pura, que sintió cómo se le encogían las tripas. «Está bien», dijo después de un largo silencio, obligándose a mantener un tono de voz neutral. «Vamos a hacer una cosa. Hoy no te vas a ir a ningún lado». Ella retrocedió un paso, como si la estuviera amenazando. «¿Cómo que no me voy? Que no voy a dejar que te manden de regreso con ese infeliz. Mañana veremos qué hacemos. La noche trae consejo. Por ahora, descansa. Aquí nadie te va a tocar». Ella se le quedó viendo un largo rato, como si le estuviera hablando en otro idioma. «¿Usted me quiere ayudar?», preguntó Valeria, con una confusión que le rompía la voz casi en un susurro. «No te halagues tanto», gruñó Simón, desviando la mirada. «Simplemente me enferman las injusticias». Valeria sacudió la cabeza, incrédula, y de pronto, sonrió. Fue una sonrisa pequeñita, tímida, llena de asombro. Y esa sonrisa hizo algo terrible dentro del pecho de Simón. Algo demasiado bueno como para atreverse a confesarlo. «Yo, gracias», susurró ella, tan bajito que parecía temer que el viento se llevara la palabra. La toalla volvió a resbalar peligrosamente sobre su hombro. Simón se dio la vuelta de inmediato, dándole la espalda. «Vístete. Mañana a primera hora revisamos esos papeles. Y ponle seguro a la puerta, por si las dudas». «Está bien, ¿de verdad? Gracias otra vez». Él salió de la cabaña, cerrando la puerta con cuidado, y solo cuando se vio rodeado por la oscuridad de su propio jardín, se dio cuenta de que el corazón le latía de una forma salvaje, desbocada, completamente anormal,
Su lado racional ya le estaba gritando al oído. ¿Qué estupidez estás haciendo? Imbécil, ¿qué necesidad tienes de meterte en este pantano? Pero ya era demasiado tarde. Dentro de él, se había atado un nudo ciego que prometía traerle un mar de problemas. La noche fue un tormento. Simón se la pasó dando vueltas en la cama, enredándose en las sábanas, repasando cada maldito detalle en su mente. La muchacha, muy probablemente, ya tenía una ficha de búsqueda activa, un padrastro dispuesto a aplastarla, una herencia, dinero, mentiras. Por alguna razón que escapaba a su control, el rostro de ella, pálido, hermoso, obstinado, aparecía una y otra vez en la oscuridad de su cuarto. Se levantó de la cama, caminó descalzo de un lado a otro, y abrió la ventana de par en par. El viento helado de la madrugada le abofeteó la cara, pero no logró enfriar el incendio de sus pensamientos. Decidido, se dijo a sí mismo, la ayudo y punto. Mañana a primera hora la llevo con un buen abogado. Que los que saben arreglen este desmadre. Pero en el fondo, una voz muy terca le susurraba que la historia no iba a terminar ahí. Amaneció agotado, con los ojos pesados por la falta de sueño, y su cabeza seguía orbitando alrededor de ella. Alrededor de su miedo, de su sonrisa frágil, de esos ojos que se aferraban a él, como suplicando un salvavidas. Valeria lo estaba esperando en el pequeño porche de la cabaña. Llevaba puesta una vieja sudadera gris de Simón que había encontrado por ahí. Le quedaba gigantesca, colgando de sus hombros como si fuera un costal. Me puse lo que encontré, se apresuró a decir, encogiéndose de hombros con timidez. Casi no saqué ropa cuando me escapé de la casa. Perdóneme, de verdad, se la voy a devolver lavada. Simón hizo un gesto con la mano, restándole importancia. Vente a desayunar. Luego revisamos tu papeleo, y pensamos cuál es el siguiente paso. Ella obedeció en silencio, pero caminaba detrás de él con tanta cautela que parecía estar pisando sobre una capa de hielo a punto de romperse. Al entrar a la cocina de la casa principal, Valeria miró todo con asombro. Los electrodomésticos de acero brillante, la inmensa isla de granito, la cafetera italiana. Parecía una niña perdida en un museo. Siéntate, ponte cómoda, le indicó Simón. Ella se sentó en la orilla del taburete, rígida, como si temiera arrugar la piel del asiento. Y relájate, por el amor de Dios, no te voy a comer. ¿Usted siempre habla así?, preguntó Valeria de pronto, mirándolo a los ojos. Él enarcó las cejas, genuinamente sorprendido. Así como si yo le estuviera estorbando en la vida. Lo dijo sin un gramo de reproche. Lo dijo con una calma absoluta, como quien enuncia una verdad universal, y eso, por alguna extraña razón, le dolió a Simón más que un insulto a gritos. Se aclaró la garganta, soltando un suspiro pesado. Mira, vale, perdóname, es que ya perdí la costumbre de tener gente en mi casa. ¿Y yo no estoy acostumbrada a estar en casas donde el piso tiene calefacción?, respondió ella, con una risita suave y triste. Después de que terminaron el café, Valeria fue por los documentos y los extendió sobre la mesa de cristal. Le temblaban las manos. A ver. Simón acercó una silla y se sentó a su lado. Enséñame todo en orden. Empezó a leer los papeles uno por uno, con la frialdad de un hombre de negocios. La orden judicial de no abandonar la ciudad, efectivamente promovida por el padrastro. La denuncia por robo de bienes, levantada apenas hacía 2 semanas. El auto de vinculación a proceso. El acta de defunción de su madre, fechada 4 meses atrás. Y la pieza clave, una copia certificada del testamento, redactado el año anterior, donde se estipulaba con claridad meridiana que el departamento pasaba a ser propiedad absoluta de Valeria.
¿Estás completamente segura de que no le has firmado ningún papel en blanco? Le preguntó Simón, inclinándose hacia adelante, buscando en el fondo de sus ojos cualquier sombra de mentira o duda. No le he firmado nada, negó Valeria con firmeza. Él me insistía todos los días. Quería que yo renunciara a mis derechos sobre el departamento y se los cediera. Me gritaba que mi mamá se había equivocado, que no estaba en sus cabales cuando hizo el testamento. Levantó la vista hacia Simón, y en esos ojos había un mar de agravios, un dolor amargo y un intento desesperado por no perder la dignidad. Pero yo no podía hacerlo. Es la casa de mi madre. Es lo único que me queda de ella en este mundo. ¿Y por qué decidiste huir así? ¿En la madrugada?, inquirió él, en voz baja, aunque ya intuía la respuesta. Valeria entrelazó los dedos sobre la mesa, apretándolos con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. ¿Por qué me acorraló? Me dijo que o le entregaba la casa por las buenas, o me iba a encargar de que me refundieran en la cárcel por las malas. ¿Y qué? Fuera como fuera, nadie en este mundo me iba a creer a mí. Tragó saliva con dificultad y clavó en Simón una mirada franca, dolorosamente vulnerable, pero encendida por un fuego interno que se negaba a apagarse. ¿Y usted? ¿Usted me habría creído? Simón tomó aire profundamente, reteniendo el aliento por un segundo. Las palabras de la muchacha se le clavaban bajo la piel como agujas de hielo, dejándole un hueco en el estómago. Si me preguntas hoy, sí. ¿Te creo?, le contestó, mirándola a los ojos. Ella parpadeó rápido, presa del nerviosismo, como si esa respuesta la hubiera desarmado por completo y no supiera qué hacer con ella. Por un instante, la tensión de su rostro se derritió, y en su mirada brilló algo inmenso, algo idéntico a la gratitud absoluta. Bueno, dijo Simón, levantándose despacio de la silla, intentando proyectar una calma de la que carecía por completo. Hoy tengo que ir a la oficina a resolver unos asuntos. Pero regresando, después de comer, te voy a llevar con un abogado que conozco. Es un buen licenciado, un tipo pesado que se sabe de memoria todas estas tranzas. Él nos va a sacar de este hoyo. Valeria asintió en silencio, pero su rostro volvió a tensarse de una forma casi enfermiza. Era evidente que tenía terror. Terror de volver a confiar en alguien. Terror de tener esperanza. Miedo a que cualquier acto de bondad fuera solo un espejismo que se le escurriría entre los dedos como agua. Oiga. Se mordió el labio con duda. ¿Será que puedo quedarme aquí sentada hasta que regrese? Es que anoche casi no dormí. Y aquí se siente paz. A Simón se le ablandó el semblante. Una calidez extraña le invadió el pecho, mezclada con un peso de responsabilidad que no había pedido, pero que ya no quería soltar. Quédate el tiempo que quieras. Y luego vete a la cabaña. Esa casa es tuya por hoy también. Ella dejó escapar un suspiro tan hondo y aliviado que parecía que Simón le acababa de quitar una losa de cemento de la espalda. De repente, él se descubrió a sí mismo pensando algo peligroso. Le gustaba demasiado ver cómo los hombros de esa muchacha se relajaban, aunque fuera 1 milímetro. Le gustaba demasiado. Apartó la mirada bruscamente, como queriendo sacudirse la sensación. Me voy a la empresa. Arreglo mi desastre y regreso por ti para ir con el licenciado, dijo, forzando un tono estrictamente profesional. Está bien, asintió ella, con la docilidad de una niña. Gracias de nuevo, Simón. Cuando él cruzó la puerta hacia la calle, ella le sonrió por la espalda. Una sonrisa tímida, transparente, llena de luz. Y fue precisamente esa imagen la que se le quedó clavada a Simón en el cerebro durante todo el maldito día, como una astilla clavada en la carne que es imposible sacar.
El día en la oficina fue un desastre. Simón caminaba de su despacho a la sala de juntas, interrumpiendo llamadas, tachando agendas, escuchando problemas que le sonaban a ruido blanco. Don Simón, ¿dónde quedó el contrato de arrendamiento? Simón, tenemos a los del SAT encima. Señor, los proveedores están exigiendo el pago. Él escuchaba, asentía con la cabeza, firmaba papeles al vuelo, fingiendo que tenía el control, pero su mente, como una mosca necia, volaba sin descanso de regreso a Valeria, a la imagen de ella caminando sola en la tormenta, a la entereza con la que se sostenía cuando cualquiera ya se habría roto en 1000 pedazos, y al asco que le provocaba pensar que un hombre hecho y derecho pudiera hacerle eso a la hija de su difunta esposa. Y entonces, el celular vibró sobre su escritorio. Un número desconocido. Simón contestó por puro reflejo, sin detenerse a pensar. ¿Simón? Era una voz de hombre, áspera, demasiado segura de sí misma, envuelta en una calma asquerosa. Te conviene entregarme a la muchacha que recogiste anoche en la carretera. Es un pleito de familia. Cabrón. No le rasques los huevos al tigre. No te metas. A Simón se le congeló la sangre en las venas. ¿Quién habla?, preguntó, obligando a su voz a sonar de hielo, aunque por dentro todo le daba vueltas. El hombre que está buscando a su hija, a Valeria. Tú la subiste a tu coche y te la llevaste a tu casa. Vamos a hacer las cosas por las buenas, amigo. A ti no te convienen los problemas legales. Y créeme, a mí tampoco me gusta perder el tiempo. El tono del tipo no se alteraba, pero destilaba el veneno de una amenaza real. La llamada se cortó de tajo, dejando a Simón con el teléfono pegado a la oreja, escuchando el vacío de un silencio que le heló el estómago. Se quedó paralizado un segundo. El corazón le retumbaba en las sienes. Era el padrastro. Había conseguido su número. Sabía exactamente dónde estaba Valeria. Y lo peor de todo, esa voz era la voz de un tipo acostumbrado a pasar por encima de quien fuera necesario para obtener lo que quería. Simón aventó la silla hacia atrás, salió corriendo de su oficina sin decirle nada a su secretaria, y bajó los escalones de 2 en 2 hasta llegar a su camioneta. Arrancó quemando llanta. El corazón le golpeaba el pecho como si quisiera romperle las costillas. Una angustia fría y afilada se le metió debajo de la piel. Iba maldiciéndose al volante. ¿Fui un imbécil? Debí llevármela conmigo. Debí meterla al despacho del abogado desde la mañana. Carajo. ¿En qué estaba pensando? Cuando la camioneta derrapó frente al portón de su casa, Simón saltó del vehículo antes de que éste se detuviera por completo. Con solo dar un vistazo supo que había ocurrido una desgracia. La puerta de la cabaña de visitas estaba abierta de par en par, meciéndose con el viento. ¿Valeria?, bramó, entrando a zancadas. La habitación estaba vacía. No había ni rastro de los documentos en la mesa. En el suelo de madera había clips tirados, como si alguien hubiera vaciado la mochila a la fuerza, buscando los papeles desesperadamente. Y en el filo de la ventana, marcada con lodo fresco, la huella de una bota de hombre. Simón se quedó quieto un instante, y luego empezó a dar vueltas por la cabaña como un tigre enjaulado. «Vale, Valeria», pero solo le contestó el silencio. Le temblaban las manos mientras sacaba el celular para marcarle a la caseta de vigilancia del fraccionamiento. «Comandante, reviso las cámaras de mi calle, ahorita mismo. No me importa lo que esté haciendo». Mientras los guardias buscaban los videos, Simón corrió por todo el jardín. Buscó detrás del garaje. Entre los árboles. Nada. Antes de llegar corriendo a la caseta de vigilancia, ya sabía que había pasado lo peor. «Mire,
don Simón, balbuceó el velador, pálido, apartándose del monitor de seguridad. Es de hace rato. En la pantalla se veía la calle desierta de la mañana. Un hombre con chamarra de cuero llevaba a Valeria arrastrando por el brazo. El video no tenía audio, pero la imagen lo decía todo. Ella forcejeaba. Intentaba tirarse al suelo. Ponía resistencia. El tipo, con un tirón brutal, la aventaba dentro de una camioneta negra sin placas, que apenas alcanzaba a salir en el ángulo de la cámara. Simón apretó las mandíbulas con tanta fuerza que sintió el sabor a sangre en la boca. «Atrásalo», le ordenó al guardia con un gruñido. La camioneta negra arrancaba. En el asiento del copiloto se alcanzaba a ver el rostro de Valeria, blanco como el papel, desencajado por el terror. El velador lo miró con miedo. «¿Le llamo a las patrullas, señor?» «No», dijo Simón, con una frialdad que asustaba. «Primero voy a hablar con mi abogado». No era que no quisiera la policía, pero sabía cómo funcionaba este país. Si el padrastro ya tenía una denuncia por robo a su favor y contactos en la fiscalía, una patrulla de rutina solo iba a empeorar las cosas. Le entregarían a la niña en bandeja de plata. Necesitaba a alguien que supiera jugar en el lodo. Marcó el número del licenciado Víctor. Simón tecleó mientras corría de regreso a su auto. Conocía a Víctor desde los años 90. En aquellas épocas turbias donde el abogado lo había sacado de un par de problemas muy gruesos. Víctor era un lobo viejo. Un hombre que sabía cómo torcer la ley y cómo lidiar con los que se creían dueños del mundo. Conectó el teléfono al altavoz de la camioneta y le soltó toda la historia de golpe mientras aceleraba por la autopista. «Víctor, tengo una emergencia de las grandes. Una muchacha, un pleito por una herencia, un padrastro extorsionador y una orden de aprehensión armada a la mala. Se la acaban de llevar a la fuerza de mi casa. Voy para allá. El tipo vive en la colonia del Valle, en la calle de la Ribera, número 14. Víctor, como era su costumbre, no hizo preguntas estúpidas, captó el problema en el aire. «Ya estás. Dame 40 minutos y escúchame bien. Simón, no hagas ninguna pendejada hasta que yo llegue. No entres sin mí». El trayecto se le hizo eterno. Una agonía de semáforos y tráfico pesado. Simón manejaba en un estado de concentración absoluta. Ese trance peligroso donde un hombre encierra sus emociones bajo llave y deja que el instinto tome el volante. Al llegar frente a la casa del padrastro, una residencia presuntuosa, cara, pero sin una gota de buen gusto, típica de una revista, Simón se bajó del coche y tocó el timbre del interfón. «¿Quién es?», sonó la voz metálica, la misma voz rasposa y cínica del teléfono. «Abre la puerta», dijo Simón. «Tú y yo dejamos una plática a medias». Hubo un silencio de 3 segundos, y la cerradura eléctrica zumbó. «Te sientes muy seguro de ti mismo, cabrón», pensó Simón, empujando la puerta de hierro. Entró a la casa. En medio de una sala adornada con muebles ostentosos, lo estaba esperando el padrastro. Tenía las manos metidas en los bolsillos del pantalón y una sonrisa torcida. Valeria estaba sentada en una silla del comedor. Tenía los ojos hinchados de llorar, y las manos le temblaban sin control. Pero, a simple vista, no parecía golpeada. «¿Y tú a qué vienes a meter las narices?», se burló el tipo, arrastrando las palabras con prepotencia. «Te lo advertí. Esto es un asunto de sangre. La chamaca se me salió del huacal y me robó unas cosas de valor. Fui por ella y la traje a su casa. Fin del cuento», añadió, abriendo los brazos como si fuera un juez dictando sentencia. «¿Qué es lo que quieres?». Simón dio un paso al frente. Mantuvo la voz baja, nivelada, aunque por dentro tenía ganas de romperle el cuello ahí mismo. «Quiero que te largues por donde viniste,
Y quiero que Valeria me firme la cesión de derechos del departamento. Si hace eso, pelillos a la mar, cada quien para su casa. Valeria levantó la cabeza de golpe. No te voy a firmar nada, gritó. La voz le temblaba, pero había una furia indomable en sus palabras. El padrastro borró la sonrisa, caminó hacia ella y le agarró la cara por la barbilla con violencia. ¿Vas a firmar? Escuincla. Vas a firmar porque no te queda de otra. ¿A dónde vas a correr? Simón no lo pensó. Avanzó como un toro. Suéltala. El tipo giró la cabeza, sin soltar el hombro de la muchacha. ¿Tú quién te crees que eres? La recogiste tirada en la calle. Para ti no es nadie. Yo soy su familia. ¿Me oyes? Su familia. Valeria soltó una carcajada rota. Una risa que no tenía nada de alegre. Era un sonido histérico, lleno de bilis y de dolor profundo. Mi mamá confiaba en ti. Escupió ella con asco. Te creyó cuando le juraste que nos ibas a cuidar, y tú lo único que estabas esperando era que se muriera para quedarte con su dinero, con su casa. Y cuando se fue, la voz se le quebró, ahogada por un llanto contenido. Me convertiste la vida en un maldito infierno. El padrastro le apretó el brazo con tanta saña que la hizo gemir de dolor. Cállate y siéntate. Siseó el hombre, inclinándose sobre ella como un perro rabioso. A mí me tiene sin cuidado tu drama. Yo solo quiero ese maldito departamento que, por derecho, me tocaba a mí. Firmas la renuncia a la herencia y, a lo mejor, voy a la fiscalía y retiro la denuncia por robo. Firmas y te largas a donde se te dé la gana. Mocosa. Simón perdió los estribos. Que la sueltes, te digo. Es la última vez que te lo advierto. El padrastro se volteó hacia él, retándolo con la mirada. Así, ¿y si no la suelto, qué? Cabrón. Pues que lo que usted está haciendo en este preciso momento, resonó una voz serena, educada y fría como el acero a espaldas de Simón, no es solo una falta de educación, amigo mío. Es un delito grave. Privación ilegal de la libertad, extorsión y amenazas para forzar la cesión de un bien inmueble. El padrastro soltó a la chica y se giró bruscamente, arrugando la frente, fulminando con la mirada al hombre de traje impecable que acababa de entrar a la sala. ¿Y tú quién chingados eres? ¿Pinche licenciado? Soy el abogado de la señorita, respondió Víctor con una tranquilidad pasmosa, sacando una credencial de su saco sin que le temblara un solo músculo. Y para su información, los últimos 10 minutos de esta encantadora charla familiar han quedado grabados. Víctor sacó del bolsillo interno de su saco una pequeña grabadora digital. La hizo girar entre sus dedos índice y pulgar, y se la mostró. Usted decide, mi estimado. O llamamos a la policía ministerial en este instante, para que escuchen este hermoso audio aquí mismo en su sala. Víctor inclinó ligeramente la cabeza, con una sonrisa de tiburón. O suelta a la señorita en este momento, va a la fiscalía a retirar su teatrito de la denuncia por robo, y arreglamos esto por la vía civilizada. Cada quien agarra su camino, sin rencores y sin hacer más ruido del necesario. El padrastro se quedó mudo. Se quedó tieso, como si le hubieran cortado la corriente eléctrica. Por su cara desfiló el coraje, la impotencia y, finalmente, el miedo a la cárcel. Valeria miraba al licenciado Víctor como quien mira a un santo que acaba de hacer un milagro. Y Simón lo miraba como al único hombre capaz de haber evitado que él cometiera un asesinato esa misma tarde. El silencio se alargó. El aire en la sala se volvió pesado y rancio. Llévensela, masculló por fin el padrastro,
escupiendo las palabras, y lárguense de mi casa, pero se van a arrepentir. Cuide sus palabras, ciudadano, le advirtió Víctor, levantando una ceja. Las amenazas también se acumulan en la carpeta de investigación. Que tenga buena tarde. Valeria intentó ponerse de pie, pero las rodillas se le doblaron por la descarga de adrenalina. Simón estuvo ahí en una fracción de segundo, sosteniéndola firmemente por el codo. Ella se aferró a la solapa del abrigo de Simón, con una fuerza desesperada, escondiendo el rostro contra su pecho, como si temiera que, al soltarlo, él desapareciera como un espejismo. En el viaje de regreso, dentro de la camioneta, Valeria no pronunció una sola palabra. Iba hecha un ovillo en el asiento, respirando bajito. Fue hasta que dejaron atrás la ciudad y entraron a la carretera rodeada de pinos, cuando por fin rompió el silencio con un susurro apenas audible. ¿Usted de verdad fue a buscarme? Claro que fui a buscarte, respondió Simón sin apartar la vista del asfalto, apretando el volante un poco más de lo necesario para controlar sus propias emociones. ¿Qué esperabas que hiciera? Te prometí que te iba a ayudar y yo no dejo las cosas a medias. Pero, ¿por qué? La pregunta sonó tan simple, tan desnuda, pero llevaba cargada tanta orfandad, tanta duda y tanto cansancio, que a Simón se le hizo un nudo en la garganta. Miró hacia el frente, hacia el camino que se abría entre los árboles, y luego giró el rostro para mirarla a ella. Porque no estás sola, vale. Porque no voy a permitir que un infeliz te arruine la vida. Y porque... Simón dudó un segundo, buscando las palabras exactas. ¿Por qué me importas? Valeria contuvo la respiración. Fue como si aquellas 3 sílabas le hubieran robado el aire de los pulmones. Sus mejillas se encendieron con un rubor repentino. Usted también, añadió ella con un hilo de voz, bajando la mirada. Usted también me importa. Regresaron a la casa de la sierra. Valeria volvió a instalarse en la cabaña de visitas, pero esta vez ya no era una fugitiva asustada, sino una mujer que por fin tenía un lugar seguro al cual volver. Pasó una semana. Tal como lo había planeado el abogado, el padrastro, aterrorizado por la amenaza de la grabadora, fue a la fiscalía y retiró los cargos. El caso por robo se cerró. El licenciado Víctor se encargó de agilizar los trámites del testamento, y el departamento quedó legalmente a nombre de Valeria, blindado contra cualquier tranza futura. Una noche, cuando Simón salió al jardín y caminó hacia la cabaña, encontró a Valeria sentada frente a la chimenea. La luz del fuego bañaba su rostro, devolviéndole el color y la vida. Estaba tranquila, serena. Ya no quedaba ni rastro de aquel animal acorralado que había recogido en la carretera. Al escucharlo entrar, ella levantó la mirada, con los ojos brillando a la luz de las llamas. ¿Te puedo preguntar algo?, dijo ella, con una voz suave que llenaba la habitación. Aquella noche, cuando me dijiste caliéntate y lárgate, tú no sabías por lo que yo estaba pasando, ¿verdad? Simón soltó una carcajada corta y honesta. Se pasó la mano por el cabello, negando con la cabeza. Fui un reverendo idiota, Valeria. Y por favor, ya háblame de tú. Tú me salvaste, Simón, dijo ella con una suavidad que desarmaba, levantándose de la silla y dando unos pasos hacia él. Me gustaría quedarme aquí un tiempo más, si es que no te molesta. Simón se quedó mirándola en silencio. Miró esos ojos de los que había desaparecido el terror, ese rostro que ya no cargaba el peso del mundo. Miró a esa muchacha que, en cuestión de días, se le había metido en el alma mucho más profundo de lo que estaba dispuesto a confesar en voz alta. Yo soy el más feliz de que te quedes, respondió él, con la voz ronca por la emoción. Valeria sonrió. Fue la misma sonrisa que lo había desarmado aquella primera mañana, pero ahora venía cargada de una confianza absoluta.
Ella dio un paso hacia él. Y él, cerrando la distancia, dio el paso definitivo hacia ella.